Los saludo en nombre de quien nos ha dado la salvación, nuestro Señor Jesucristo. Les doy la más cordial bienvenida al estudio de la palabra de nuestro Dios a través de este medio, conociendo el Evangelio expuesto por su servidor Alexander Alvarado. Hemos venido estudiando nuestras lecciones de escuela sabática. A través de ella hemos visto en esta lección de este trimestre todas las cosas nuevas, cumpliendo así la última parte del ministerio de la reconciliación. Y nos hemos dado cuenta que Dios ha recreado todas las cosas, las ha hecho nuevas, pasando desde nuestra relación entre Él y nosotros. Y también lo ha hecho pasando a todas nuestras relaciones, pasando por el matrimonio, la familia, el trabajo, el descanso, el prójimo y ahora también a través de la naturaleza. En la lección pasada que analizamos esta semana, pudimos aprender que estamos llamados a ser siervos de Dios, cumpliendo con una responsabilidad que Él nos dio desde el principio, que es mantener y cuidar la creación. Y entendimos, hermanos, cómo ese llamado es parte del ministerio de la reconciliación, puesto que tenemos una relación muy cercana a lo que es la creación del Señor. Algunas relaciones son tan cercanas que ni siquiera las notamos. Aún así están a nuestro alrededor y aún así necesitan también sanidad, como lo es la naturaleza. Muy pocos, hermanos, despertamos en la mañana y consideramos nuestra completa dependencia del aire que respiramos, del agua que bebemos o del alimento que comemos. Nos levantamos de la cama, abrimos la llave, abrimos la alacena y damos por hecho que todo está ahí, sin darnos cuenta qué proceso tuvo que haber pasado para que llegara hasta nosotros. Y debemos de tener muy en claro esa responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. En esta lección dimos respuesta a tres preguntas y también así hicimos tres afirmaciones. Y con ello nos quedó una mejor comprensión de lo que es la naturaleza o la creación de Dios para nosotros. Y sobre todo, de cuáles son nuestras responsabilidades como una nueva criatura, como nueva creación, y que todas las cosas nuevas tienen que evidenciarse en nuestro trato y cuidado de la creación del Señor. Y el primer responda que analizamos es lo que el mundo llama naturaleza, la Biblia le llama creación. Entendimos entonces que naturaleza es un término científico, el cual se le ha puesto a todo lo que está a nuestro alrededor, las cosas visibles como las invisibles, que va desde las plantas, los animales y hasta el ser humano. Todo es naturaleza. Mas, sin embargo, un término teológico que es lo que nos regala el conocimiento bíblico es llamado como creación. Y cuando vemos este enfoque diferente, hermanos, nuestra perspectiva cambia, porque tal vez de una forma vemos la naturaleza como algo tal vez insignificante, pero cuando entendemos y llegamos a comprender que es la creación de Dios igual que nosotros, entonces debemos de preocuparnos por el cuidado de ella, pues ese es el llamado que tenemos de parte del Señor a que evidenciemos lo que Él desde un principio pidió para nosotros como responsabilidad al poner en nuestras manos su creación. También vimos en una segunda afirmación que Adán pasó de mantener a trabajar duro en un solo capítulo. Y ese capítulo es el capítulo 3 de Génesis. En el capítulo 2 o hasta el capítulo 2, Dios había mostrado y evidenciado claramente el propósito que le había dado al ser humano, en este caso Adán,
que era cuidar, proteger la creación de Él. Mas sin embargo, en el capítulo 3, cuando el pecado entró en la vida del hombre, y con ello se destruyeron todas las relaciones, y todas las relaciones se arruinaron, junto con ella también la relación de la creación. La responsabilidad y el cuidado de la misma cambió, dio un giro completo, y ahora la perspectiva es completamente diferente. Con ello, Adán, que fue el primer hombre, pasó de mantener, porque esa era su responsabilidad, simplemente mantener y cuidar la creación de Dios. Pero pasó de mantener por el pecado a trabajar duro, puesto que también en el capítulo 3 incluye la maldición de Dios sobre la creación, y que con ello evidencia claramente cómo ahora el ser humano debe trabajar duro para que la tierra le produzca, a través o por el pecado. Y eso, hermanos, nos ha generado no solo el trabajo duro, sino también, como el responda número 3 nos decía, agregando preocupación, codicia y el dominio, que se convierte en dominación. Eso ha pasado también a la preocupación. Ahora nos preocupa, nos mantiene afanados, nos mantiene fatigados, nos mantiene siempre ocupados en ver qué hemos de comer, qué hemos de vestir, y nuestra mente está dedicada a eso, cuando simplemente debiéramos de ser cuidadores de la creación del Señor. Pasamos por el pecado a vivir preocupados, pero aún más, vamos más allá de la preocupación, puesto que el afán y la ansiedad nos llevan a la codicia. Y aquí es donde entra lo más lamentable que hasta ahora se ha visto en el ser humano, que no es suficiente con mantenerse, no es suficiente con vivir, sino que queremos más y más cada día, sin importar que eso lleve a destruir la creación de Dios, sin importar que eso genere la destrucción de la misma. Y aún más cuando llega el dominio. Cuando queremos generar el dominio sobre la creación, entonces evidenciamos que no nos importa destruirla o pasar por encima de ella, con que nos satisfagamos y con que le saquemos beneficio a las cosas, sin importar qué pueda ser de la creación de Dios. Eso es cuando ya se convierte en dominación. Dios, hermanos, nos permita recordar y reconocer nuestra responsabilidad como cuidadores de la naturaleza, que es la creación del Señor. ¿Por qué? Porque en nuestra mejor condición todavía somos los jardineros de Dios. El trato a la creación de Dios evidencia nuestra reconciliación. Evidencia también esa relación restaurada entre nosotros y la creación. De manera que tenemos la responsabilidad de cuidar de ella, no de destruirla. Las 3 preguntas que respondimos, la primera es: ¿de qué manera Lucas aborda nuestra reconciliación con la creación? Y en el capítulo 12 de Lucas, desde los versos 22 hasta el 34, el Señor nos hizo un llamado muy importante. Primero es que no estemos ansiosos por la vida y las posesiones. Ese es un llamado fundamental, en el cual nos puso varias metáforas manifestando que así como la creación depende del Creador, nosotros también, como parte de ella, debemos de depender de Dios y no vivir ansiosos, no vivir preocupados, afanados por la vida primeramente, y también por el poseer, por el acumular, puesto que eso nos llevará al consumismo.
¿De qué manera aborda la reconciliación con la creación? Puesto que Dios cuida de la naturaleza y nos hace un llamado a que nosotros deberíamos también de hacer lo mismo. Esa es nuestra responsabilidad, eso es lo que Dios ha puesto. Debemos de también hacerlo, hermanos. Debemos dejar el afán que nos lleva al consumismo. En el verso 22, cuando nos manifiesta que no nos afanemos por qué habremos de comer o qué habremos de vestir, y nos muestra cómo Dios tiene cuidado de toda la naturaleza y que también lo tendrá de nosotros, puesto que el afán y la ansiedad nos generará o nos llevará al consumismo, que será codicia y después dominación. Dejemos todo en las manos del Señor. En el verso 29 nos explica que no nos inquietemos por ello, y sobre todo en el verso 30 nos recuerda que Dios conoce nuestra necesidad, que Dios sabe qué necesitamos, pero recordemos, hermanos, que es nuestra necesidad la que Dios suplirá, no nuestros deseos o nuestro consumismo, lo que querramos amontonar, no es eso, sino lo que necesitamos. Si ponemos en las manos del Señor, Él trabajará en nuestras vidas. También nos manifiesta que nuestro deber es cuidar. ¿Y cómo se reflejaría eso? Evitando el consumismo. No caigamos en ese grave problema de querer siempre más y más. Estamos acostumbrados a ver el producto sin darnos cuenta, hermanos, qué ha tenido que hacer el ser humano para llegar al mismo, o sobre qué ha pasado, o qué ha destruido, o qué ha sacrificado. Vemos ahora la industria, las grandes construcciones, vemos ahora toda la industrialización que nos rodea, pero no nos damos cuenta cuánta naturaleza ha sido destruida por llegar a obtener todas esas maneras de crecimiento industrial. No estamos llamados, hermanos, a ser consumistas. Estamos llamados a ser cuidadores de la creación de nuestro Dios. Aprendimos también, dando respuesta a la pregunta número 2, ¿está de alguna forma presente hoy en día el jardín sanador del Apocalipsis? Recordemos, hermanos, que en Apocalipsis 22, verso 1 al 5, manifiesta un cielo nuevo, una tierra nueva, manifiesta un río limpio, el árbol de la vida para sanidad de todas las naciones. ¿Estará de alguna forma ese jardín sanador, ese panorama de Apocalipsis 22? Y respondimos que sí, hermanos. Está de una forma espiritual. ¿Y en dónde está? Está en usted y en mí. Está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los recursos del reino de Dios. Al ser nueva creación, al ser una nueva criatura, hermanos, tenemos en nuestras manos la evidencia de que fuimos recreados y que como nueva creación debemos de restaurar esa relación entre nosotros y la creación de Dios y la naturaleza, y volver a tomar lo que Dios puso en nuestras manos, que es ser cuidadores de la misma, ser jardineros de ella y no explotadores. De esa forma está presente ese reino, y que aprendimos también que debemos de liderar como un ejemplo de vida en una nueva creación. Debemos de manifestar en este mundo difícil, en este mundo que está preocupado por el afán, por la ansiedad, por la codicia, por la acumulación. Nosotros debemos de evidenciar, hermanos, un ejemplo de una nueva creación, al cuidado de la naturaleza. ¿Cómo lo hacemos?
evitando la preocupación, evitando la codicia y evitando el dominio que se puede llegar a convertir en dominación. Si hacemos esto, hermanos, estaremos mostrando de una forma presente ese jardín sanador que Apocalipsis nos revela. La última pregunta es: ¿de qué manera podemos practicar la creación sobre el consumo en nuestro diario vivir? Lo podemos hacer de muchas formas. Enumeraremos algunas. Número 1, protegiendo la creación que Dios nos ha dado en lugar de explotarla. No la arruinemos, protejámosla. Ese es el llamado que tenemos. Número 2, siendo jardineros de Dios y no consumidores. Un jardinero es aquel que cuida, que protege, que mantiene, que limpia, que trabaja en un jardín para que se vea hermoso. Ese es un jardinero, no explotadores. Un explotador es aquel que no importa cómo quede, que se arruine, sino lo que importa es qué beneficio le vamos a sacar. Nosotros, hermanos, no somos explotadores, somos jardineros de la creación de Dios. Número 3, no explotando la creación de Dios, sino cuidándola. Manifestando entonces, retomando nuestra responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es siendo cuidadores de su creación. Por último, no olvidándonos de nuestra vocación original y que somos mayordomos de la creación. Y aún más, siendo responsables con ese trabajo. Recordemos ese trabajo y seamos responsables, cumplamos ese llamado que tenemos de Dios para la naturaleza. Resumiendo la lección en 4 palabras claves, hermanos, diríamos que nuestra responsabilidad es sanar y mantener el jardín que Dios nos ha dado como un regalo, como una dádiva. Mantengámoslo, sanémoslo, limpiémoslo. Esa es nuestra responsabilidad como jardineros del Señor. Alabemos a Dios por el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pidamos, hermanos, para que podamos traer sanidad a la creación como buenos mayordomos que somos. A Dios gracias porque nos ha dado esa gran bendición de la naturaleza y podemos vivir a través de ella. Pongamos entonces atención de cuán conscientes estamos del ambiente en donde vivimos y del consumo que hacemos, porque eso evidenciará nuestra relación o nuestra recreación con la naturaleza. Y sobre todo, atendamos un llamado importante a no destruirla, porque al destruirla traeremos severas consecuencias a nuestra vida, tal como Apocalipsis 11:18 dice: y se airiaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dios, hermanos, viene a destruir a los destructores, pero a galardonar a los jardineros. Está en nuestras manos cuidar y proteger la naturaleza, la creación de Dios, manifestando esa responsabilidad que tenemos, puesto que Dios ya nos ha recreado. Demos gracias a Dios y bendito Dios porque nos ha regalado esta dádiva, este regalo que es la naturaleza, la creación, puesto que todo está puesto para que podamos tener un lugar donde vivir, donde disfrutar de todo lo que Dios ha hecho. Cuidémoslo y mantengámoslo como buenos jardineros del Señor. Con ello, hermanos, pasamos a una lección más, que es la lección número 9, la cual abordará un aspecto muy importante también dentro de nuestra responsabilidad y de nuestra recreación. Todas las cosas nuevas es que Dios, hermanos, también ha establecido límites en muchos aspectos.
Y analizaremos en este, que es la lección número 9, el hambre. Y el hambre, hermanos, tiene una doble definición. Quiero empezar dando la definición de lo que es el hambre. Hay una definición que es sensación interna producida por la necesidad imperiosa de comer o por la privación de alimento. Es el hambre. Pero también hay otra definición que es deseo muy intenso de algo en particular. Y en esta segunda, tanto en la primera como en la segunda definición, analizaremos, hermanos, que el ser humano tiene esa tendencia, el hambre, pero no solo del alimento como tal, sino también un hambre, o sea, un deseo intenso de muchas otras cosas. Y veremos, hermanos, que eso sí es beneficioso y sí debemos de hacerlo, pero que Dios ha establecido límites en cada una de esas áreas. Tomaremos entonces bases bíblicas en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 40 al 47, y también la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1 al 8, y también palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte en Mateo 5, capítulo 5, verso 6. Tenemos 4 palabras que serán claves en nuestro entendimiento, en nuestra interpretación de esta lección. La primera es cuidado. Y cuidado es interés y atención que se pone a algo. La segunda palabra clave será disfrutar. Y disfrutar es sentir gozo o satisfacción en algo. La tercera palabra clave es límites. Y límites, hermanos, es niveles o puntos que indican hasta dónde debemos llegar. Y por último, tendremos apetitos. Y apetitos es tendencia instintiva a satisfacer nuestros deseos o necesidades. Teniendo estos puntos en mente, nos introduciremos entonces en nuestra lección diciendo que en la lección pasada exploramos nuestra relación con todo el medio ambiente de la creación y nuestro lugar en el como cuidadores y consumidores reconciliados. Analizamos que sí debemos de consumir, pero que el consumismo, que es la palabra ismo, siempre es extremo, ir al extremo de algo, no puede ser parte de nuestra vida como reconciliados, como parte de ese ministerio de la reconciliación que Dios ha efectuado en nosotros. Y en esta lección, hermanos, continuaremos con este mismo tópico, pero ahora lo simplificaremos o lo reduciremos a nuestra relación con nuestros apetitos más básicos, o sea, a nuestros deseos muy intensos de algo en particular. Por ello, la lección, el hambre. Tendremos entonces también 3 respondas y 3 preguntas. Y en estas afirmaciones veremos, hermanos, cómo el Señor nos ayudará a poder tener una mejor comprensión de esta lección. Responda número 1 o afirmación número 1. Una sensación descuidada de lo limitado conduce a un insaciable estilo de vida. Esto, hermanos, es un ejemplo o un recordatorio de lo que es el Edén. En este primer huerto, los humanos se les dio el trabajo de cultivar y cuidar junto con la delicia de consumir el fruto de sus labores. Pero note algo, Dios también estableció un límite. No coman esto. Adán y Eva comieron de todas maneras.
Una sensación descuidada de lo ilimitado conduce a un insaciable estilo de vida. Cuando nosotros, hermanos, descuidamos los límites, cuando nosotros no ponemos límites, eso nos va a conducir a un estilo de vida que no se sacia, que no se cansa, que no se abastece, que siempre está buscando más y más y más. Y eso, hermanos, es un desorden o es considerado un desorden en nuestra vida. Dios, a través de su palabra, nos ha dejado y establecido límites muy claros, tanto en la comida como también en muchas otras áreas de nuestra vida, al cual Dios mismo ha evidenciado la necesidad que tenemos, sí, de participar de estos deseos que son muy necesarios, pero que todo con límites, puesto que si descuidamos y lo ponemos ilimitado, nos conducirá a una vida insaciable, un estilo de vida eh, sin puntos que nos generarán distorsión en nuestra vida. Punto número 2, o responda número 2, diremos, ¿cuáles son dos de nuestros apetitos más básicos? Hoy analizaremos dos de nuestros apetitos o de nuestros deseos más básicos. El primero es la comida y el otro es el sexo. En estos dos, tanto el hambre como el sexo son dos de nuestros apetitos más básicos como seres humanos. Dentro de ellos, Dios ha establecido límites, hermanos, tanto para el hambre, o sea, tanto para lo que hemos de comer, de consumir, de alimentarnos, como también para el sexo, para nuestra sexualidad, para nuestras relaciones. Dios ha establecido límites. Y lo que es cierto para la comida, también lo es para el sexo y también para otras necesidades y deseos básicos. Un buen Dios, hermanos, establece límites, pero los humanos los ignoran por buscar y ser cautivos de una satisfacción básica que está separada del cuidado de Dios y del cuidado de la creación. Dios, hermanos, ha establecido límites en nuestra vida, pero nosotros, lamentablemente, como seres humanos, los ignoramos y lo queremos todo, hacer todo con el simple objetivo de satisfacer nuestras necesidades. Como una satisfacción básica, omitimos, hacemos a un lado los límites que Dios ha puesto. Y eso, hermanos, es separarnos o querer tomar las cosas por nuestras manos, separándonos del cuidado de Dios y sobre todo del cuidado de la creación. Todos luchamos con nuestros apetitos, hermanos. Todo ser humano lucha con sus apetitos. Sin embargo, todas las cosas nuevas es la reconciliación también de nuestros apetitos con la bondad y la alegría de la intención de Dios. Es fundamental entonces, hermanos, para nuestra vida. Ninguna otra actividad es más fundamental para la vida o representativa del pecado que la codicia. Y codicia es querer cada día más, querer cada día más, no establecer límites, sino cada día ir más allá. Y esto, ¿cómo se combate? Cuando tratamos de dominar nuestros apetitos. Y comer o el sexo, tanto uno como el otro, son una metáfora para todo en la vida, puesto que todo tiene límites, todo tiene lugares específicos y no es un desorden, sino Dios, hermanos, en su infinita misericordia ha ordenado todo para el beneficio nuestro a través de límites para que podamos con mucho cuidado disfrutar de nuestros deseos. El responda número 3 nos dice, los buenos deseos no se niegan, pero hay que disfrutarlos dentro
de los límites santos. Esto, hermanos, es muy, muy importante porque no somos ascéticos, no formamos parte del ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? Es una doctrina que niega todo placer corporal. O sea, se abstiene de todo placer corporal. Y nosotros, hermanos, no somos ascéticos. Nuestra forma de vida es, sí podemos disfrutar, gozar de nuestros deseos. Sí podemos disfrutar de ellos, no debemos de negarlos, pero hay que disfrutarlos dentro de los límites santos. O sea, no olvidar lo que Dios ha establecido como límite, vivir bajo esos parámetros. Ese es el llamado que tenemos. Y tanto en la alimentación como en las relaciones sexuales hay límites, hermanos. Y por mencionar algunos, hay leyes para alimentación, así también hay leyes para el sexo. Son nuestros límites establecidos por el Señor. Estos buenos deseos no se niegan, hermanos. Simplemente se disfrutan dentro de estos límites santos. Los viejos patrones de vida sin límite son reemplazados por el autocontrol, guiado por el Espíritu y sobre todo por la sencillez. ¿Cómo hacemos para disfrutar de estos deseos dentro de los límites de Dios? Lo hacemos, hermanos, guiados bajo el autocontrol. Pero ¿cómo mantenemos un autocontrol? Lo mantenemos a través de la guianza del Espíritu de Dios en nuestra vida, pero también a través de la humildad, a través de la sencillez. Entonces disfrutemos, hermanos, de esos deseos que tenemos, que Dios nos ha dado, pero no olvidemos mantenerlos bajo los parámetros de nuestro Dios en santidad. Cuando se trata de apetitos, a los humanos no les gustan los límites. Cuando se trata de lo que deseamos, hermanos, siempre quisiéramos como seres humanos más y más y más, mas sin embargo, Dios ha establecido límites en nuestras vidas. Y así como en el huerto del Edén, Dios estableció límites para los alimentos, manifestando que podían comer y disfrutar de lo que el huerto producía, pero que había cierto árbol que no debían de comer. Sin embargo, el ser humano, desobedeciendo ese llamado de Dios, esa orden de Dios, ese límite, sobrepasó los límites y la consecuencia pues fue muy drástica. El pecado se introdujo y rompió todas las relaciones. 3 preguntas que responderemos. Pregunta número 1, ¿qué es lo que nos enseña el Sermón del Monte de Jesús acerca de nuestros apetitos? En Mateo capítulo 5, verso 6 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué nos enseña el Sermón del Monte? Nos enseña a poner todos nuestros deseos naturales bajo el señorío de Cristo. Hay una bienaventuranza, hermanos, para aquel que tiene hambre y sed, pero no hambre de alimentos, no hambre de otros deseos, como el sexo, como la alimentación, sino hambre y sed de justicia. Ahí es donde radica la bienaventuranza. Es una enseñanza, hermanos, que el Señor ha dejado para que nosotros pongamos todos nuestros deseos naturales bajo el señorío de Cristo. ¿Y qué es ponerlos bajo el señorío de Cristo? Es sujetarnos a los límites que Él ha establecido en nuestras vidas y que esos límites sirvan de patrón, de paradigma para nosotros y que de esa forma podamos evidenciar la vida cristiana disfrutando de ellos. ¿De qué manera tanto Hechos y el apóstol Pablo en 1 Corintios abordan
las delicias y límites de la comida y el sexo? Nos enseñan, hermanos, que ambas necesidades son buenas y que no hay pecado en disfrutar de ellas, pero que siempre y cuando nos mantengamos dentro de sus límites. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, hermanos, el apóstol Pedro deja escrito respecto a la conducta de la iglesia primitiva y hablando acerca de la comida, de la alimentación, nos manifiesta o nos muestra en el capítulo 42 y 46, en el capítulo 2, verso 42 y 46 del libro de los Hechos, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Notemos cómo la iglesia convivía, compartía, se alimentaba. ¿Es bueno? Definitivamente sí. Es un deseo que se puede suplir, que no es pecado hacerlo. Dios nos ha dejado esa bendición para compartir, para alimentarnos, pero todo bajo un estándar de santidad. El verso 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La alimentación, hermanos, es una necesidad y es una bendición de Dios poder disfrutar de ese deseo, poder suplir esa necesidad. Pero recordemos que hay una regla para ello. Hay ciertas especificaciones para que nosotros mantengamos esa santidad, explicadas y especificadas, muy detalladas en la palabra del Señor, las cuales nos dicen qué podemos comer y qué no podemos comer. Son nuestras reglas de alimentación para que nosotros podamos tener una dieta estable, y no solo por el hecho de estar saludables, sino de no caer en desobediencia a Dios, porque Dios ha establecido qué podemos comer, qué no podemos comer, y también ha establecido formas de cómo establecer límites para evitar caer en esos puntos. El proverbista fue muy claro en uno de los proverbios cuando mencionó: cuando fueres a la casa de un amigo y veas sus manjares, pon cuchillo a tu garganta, no codicies sus manjares. Es un llamado para mantener límites en nuestra alimentación. Pero también el apóstol Pablo, hablando acerca del sexo, nos habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7 y sus versos 2 y 3. Y dice: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El sexo, hermanos, es otra de los gustos, de los apetitos del ser humano, que es una bendición tenerlo y que podemos disfrutar de ello, pero también tiene límites. Y hay límites muy claros y establecidos en la palabra del Señor. Notemos uno de los que el apóstol Pablo habla: cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. No podemos cambiar y quitar las limitaciones y querer satisfacer nuestros deseos de muchas maneras que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Dios, hermanos, ha establecido límites en nuestras vidas y cómo debemos disfrutar de ellos, manteniéndonos siempre bajo esa santidad que Él ha establecido para nosotros. Así es como tanto Hechos y Pablo abordan la delicia de poder disfrutar de esos deseos, pero también los límites de la comida y el sexo.
¿Es bueno alimentarnos? Sí. ¿Es bueno convivir? Sí. ¿Es bueno y saludable el sexo? Sí. Pero tienen tanto uno como el otro límites establecidos por nuestro Dios. Última pregunta. ¿Planta usted un huerto? Esta es una pregunta muy personal. ¿Qué le ha enseñado respecto a usted mismo y la creación? Plantar un huerto, hermanos, nos enseña a cuidar y cultivar con cuidado y límites nuestros apetitos. Plantar un huerto nos enseña a cómo debemos de cuidar y sobre todo cómo debemos de cultivar buenos hábitos, buenos límites en nuestra vida para que sea saludable, tanto en la alimentación como en muchas otras áreas que tienen nuestros deseos como seres humanos. También nos enseña a disciplinarnos en ellos, cumpliendo y obedeciendo a Dios en cada área. Qué importante es, hermanos, un huerto, puesto que nos hará de manifiesto relacionar el consumismo con el cuidado de algo que producirá una sana alimentación. Resumiendo la lección, hermanos, con las 4 palabras que teníamos, diremos entonces: aprendamos a disfrutar de los buenos deseos, pero estableciendo límites con mucho cuidado a todos nuestros apetitos. Dios nos ha dado la bendición de disfrutar de nuestros deseos, pero también nos ha hecho un llamado a que establezcamos límites y que no caigamos en desobediencia en esas áreas de nuestra vida. Concluimos, hermanos, agradeciendo al Señor por sus buenas dádivas que disfrutamos. Qué bendición poder disfrutar, convivir, compartir, alimentarnos, gozar de las cosas que Dios nos ha dado, pero también, hermanos, oremos para que cultivemos con mucho cuidado nuestros apetitos con límites santos. Santifiquémonos en todas las cosas que hagamos. Mantengamos siempre nuestra responsabilidad para con Dios en justicia y santidad de la verdad. Examinemos nuestros apetitos y cómo los disfrutamos, si es con disciplina, si es con límites o es de una forma desordenada. Si lo es así, hermanos, si es con disciplina y límites, gloria a Dios por ello. Si estamos realizándolo desordenadamente, pidamos a Dios que nos enseñe la forma correcta de cómo hacerlo. Examinemos entonces nuestros apetitos y cómo los disfrutamos. Y sobre todo, disciplinémonos. Comencemos a planear nuestra vida para que podamos vivir bajo los reglamentos de Dios, que es la santidad, la justicia y la verdad. Y no caigamos en desobediencia, porque eso nos traerá serias consecuencias. Esperamos, hermanos, que el Señor obre en nuestras vidas y que sea Él quien siga recreando todas nuestras relaciones, tanto con la naturaleza, que es su creación, así como con nuestros deseos, como es el hambre, tanto de alimentos como el sexo y otras cosas que son deseos de nuestra vida. Que las podamos disfrutar, pero con límites establecidos bajo la santidad del Señor. Que el Señor le bendiga, hermano, y que su palabra llegue hasta sus corazones. Que transformemos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y que sea Dios en nuestras vidas quien se refleje en todo lo que hagamos. Gracia y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Señor Jesucristo, y nos vemos hasta un próximo resumen de nuestras escuelas sabáticas. Paz a todos, hermanos.